cómo está la situación por allá. Nosotros aquí nos actualizamos diario, pero queremos que ustedes que están allá nos cuenten. Yo creo que hoy Colombia nunca había vivido un momento tan retador como este. Indudablemente el gobierno de Gustavo Petro ha provocado una policrisis, una crisis en el sistema de salud, una crisis económica, crisis de seguridad y adicionalmente es un momento de mucha tensión institucional. Yo creo que cada vez las señales son más peligrosas, son más regresivas, son más antidemocráticas. Entonces, la verdad sí es un momento bastante complejo para Colombia. Sobre todo porque el año entrante hay elecciones. Hoy el titular señala que el presidente dice que no confía en las elecciones del año entrante cuando está por adjudicarse también todo lo que es el proceso electoral. ¿Ustedes qué dicen a eso, senadora? Ahí hay varias cosas. La primera es, a uno le llama la atención que el presidente diga que no hay cómo garantizar unas elecciones cuando él es el responsable de hacerlo. Él es quien tiene que garantizar la transparencia en el proceso electoral, la seguridad para que se pueda desarrollar un proceso tranquilo. Nosotros hoy tenemos una preocupación porque sentimos que todas esas señales lo que buscan es evitar que haya elecciones en el 26, en la medida en que no solo él, sino que varios funcionarios están todo el tiempo repitiendo que no hay garantías y además porque en el caso de Thomas Greganson, que es quien hace los pasaportes, fue además la empresa que se terminó ganando la licitación y ellos venían desarrollando la papelería en los procesos electorales, en eso nunca hemos tenido problema. Y ahora el presidente dice que no confía, que no quiere, que además porque él tiene como cierta animadversión con el registrador, porque el registrador no ha cedido a las presiones del gobierno. ¿Usted quiere comentar algo también sobre eso? No, yo creo que hay un reto muy grande en Colombia y es que el próximo año tengamos elecciones libres y en democracia. Sin duda el presidente Gustavo Petro, que siempre ha denominado el tal autogolpe o el golpe blando, realmente lo que ha hecho es debilitar la institucionalidad, no respeta las decisiones del Congreso de la República, por ejemplo, cuando no pasa alguna reforma, ataca directamente y especialmente a los senadores de la República, lo que ocurrió con la reforma laboral. Y es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Acá hay que insistir, especialmente a todos los colombianos que viven en el exterior, que no podemos perder la esperanza, que lo más importante es que no nos ocurra lo que viven otros países vecinos y es que abandonaron la democracia e implantaron una dictadura y nosotros creemos que eso puede ocurrir en Colombia. Ese es el reto, Yoli. Defender la democracia y la libertad de los 52 millones de colombianos. ¿No son fuertes lo suficiente las instituciones colombianas como para palear todo esto? Yo creo que cada vez se han ido debilitando más y nosotros lo vemos por varias razones. La primera, por la manera en que han ido cooptando al Congreso. De hecho, el presidente de la Cámara y del Senado de la legislatura pasada hoy están en la cárcel. Hay varias investigaciones abiertas porque muchas de las reformas pasaron con sobornos a los congresistas, con dinero que al parecer salió del Fondo Nacional del Ahorro, de la Oficina para Atención de Riesgos y Desastres, en fin. Adicionalmente vemos unas cortes que tratan de ser contrapeso, pero no han logrado ser lo suficientemente contundentes, entonces incluso han ido variando su jurisprudencia. Y voy a citar unos ejemplos. El Ministerio de la Igualdad fue declarado inconstitucional, sin embargo lo dejaron vivo 2 años. La reforma pensional en otro caso, de acuerdo a la jurisprudencia que tiene la Corte, pues si hubiese caído y aquí la enviaron de nuevo al Congreso supuestamente para subsanar unos errores de forma que la hacían inconstitucional. Entonces uno ve que todavía hay una institucionalidad, hay unos contrapesos, pero están muy debilitados. Y por eso lo que pase el próximo año va a ser definitivo, porque o se acaba de romper la institucionalidad y el sistema democrático o logramos recomponerlo. Bueno, otro de los factores que también hay que tener en la mente es el orden público y lo que ha estado sucediendo con la paz total, que al final no ha producido ningún fruto, admitido incluso por el propio presidente que dice que es imposible negociar, por ejemplo, con el ELN, lo que está sucediendo ahora con las disidencias de la FARC. ¿Cuál es el panorama que hay en ese sentido? Nosotros hoy tenemos un fortalecimiento de las estructuras criminales, han crecido en más de un 40%.
según la Defensoría del Pueblo, hoy controlan o tienen presencia en 809 municipios, es decir, más del 70% del territorio nacional. Están creciendo todos los delitos de mayor impacto, el reclutamiento de menores, el desplazamiento, el confinamiento, según el último informe de Naciones Unidas, que es del 25 de junio. Y adicionalmente, otra vez tenemos, por ejemplo, el secuestro en cifras que no veíamos hace unos 10 años. Hoy tenemos la fuerza pública debilitada, con menos capacidad operativa, muy desmoralizada, y las estructuras criminales cada vez más poderosas, y con un agravante, es que las dos fuentes más importantes para financiar estas estructuras son narcotráfico y minería ilegal, y este es un gobierno que es sumamente complaciente con estos negocios y han crecido exponencialmente en estos últimos 3 años. Mire, yo creo que hay algo elemental y es la importancia de la seguridad para el gobierno Petro realmente ha sido obviada. Y esto muestra, como lo dice la senadora, el debilitamiento de la fuerza pública a nivel nacional. El recorte presupuestal de nuestra fuerza pública es lamentable, y lo único que ha generado la paz total es el fortalecimiento del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, con negocios como el narcotráfico y la minería ilegal. Colombia hoy tiene más de 300.000 hectáreas de coca. Cuando el expresidente Uribe entrega el gobierno a Juan Manuel Santos, aproximadamente con 48.000 hectáreas de coca, se estaba luchando contra el narcotráfico, que es el combustible de los bandidos. Y el presidente Gustavo Petro lo único que hace es ubicarse al lado de los bandidos. Hace 20 días estuvo en la capital de Antioquia, en Medellín, y montó a la tarima a 9 delincuentes quienes posaban prácticamente como si fueran políticos. Entonces esos son mensajes muy agresivos en contra de la ciudadanía y también un mensaje muy desafortunado ante la comunidad internacional. Vuelvo y repito, la seguridad física en el gobierno Petro realmente está en el último renglón de su plan de desarrollo. ¿Y cuál ha sido el papel de la oposición en todo esto, senador? Pues nosotros estamos resistiendo con un precio muy alto que tiene hoy entre la vida y la muerte un compañero de mi partido, precandidato presidencial, que es el senador Miguel Uribe. Ha sido muy difícil porque la persecución del gobierno es constante, la estigmatización, y esto va también unido al proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, un proceso que, a pesar de los demostrados vicios, gracias a Dios el juicio ha sido público y los colombianos se han dado cuenta de la realidad detrás del proceso. Pero un proceso donde la Fiscalía ha pedido condena, la Procuraduría ha pedido que se absuelva, nosotros no sabemos cómo va a terminar. Ya concluyeron los alegatos y estamos esperando que venga la sentencia, pero lo cierto es que es un momento muy, muy complejo, porque la persecución contra la oposición es evidente y la falta de garantías. Antes de que sucediera lo del senador Miguel, él había presentado más de 20 solicitudes a la Unidad Nacional de Protección para que reforzaran el esquema de seguridad, y mi partido, que es el Centro Democrático, que fue el único que desde el comienzo se declaró en oposición a Petro, ha presentado más de 50 solicitudes por amenazas de senadores, del propio presidente Uribe y de otros corporados del partido y militantes, y no hemos logrado tener respuesta. Entonces hay un ataque directo y una falta de garantías evidente para quienes hacemos oposición, y yo aquí quiero resaltar que es por primera vez en Colombia el presidente del Senado, que es del Partido Conservador, Efraín Cepeda, fue a Washington con un grupo de congresistas a pedir apoyo y a pedir protección, porque no estamos teniendo garantías en Colombia. Ahora, en 20 días se va a conocer el resultado del juicio contra el senador Álvaro Uribe. Ayer terminaron ya todas las ponencias con toda la cantidad de lo que usted mencionaba. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué sucederá en Colombia una vez se conozca ese fallo? Porque me imagino que hay que tener como el plan A y el plan B para lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque después del fallo, ¿qué sigue? Sigue una apelación. Yo creo que sea cual sea el resultado, seguramente se apelará a la decisión. Si es en contra, pues nosotros apelaremos, que es el derecho que tenemos, además porque el proceso ha estado muy viciado, y seguramente quienes se han declarado víctimas harán lo propio también si absuelven al presidente.
Pero yo creo que aquí es muy importante el monitoreo de las instancias, de los organismos internacionales, porque este ha sido un proceso violatorio de todas las garantías procesales, donde al presidente se le ha interceptado ilegalmente, donde las conversaciones con su abogado han sido usadas de manera indebida, donde casi todos los testigos, incluso los de la fiscalía, han dicho que jamás el presidente los buscó para pedirles que mintieran en ningún proceso. Pero este ha sido un juicio mucho más político que jurídico, y por eso nosotros tememos por el resultado. Ahora, usted ha dicho que el presidente del Senado, el senador Cepeda, ha venido aquí a Estados Unidos ante la preocupación que tienen de las garantías. O sea, y con todo esto que se suscitó por la famosa conversación del ex canciller Leiva y que implicaron a uno al otro, que bueno, que fue lo que llevó precisamente a que se enfriaran las relaciones con los Estados Unidos, que al final tuvieron que enviar la carta para pedir disculpas porque indicaron que Marco Rubio no tenía absolutamente nada que ver. Esos famosos golpes blandos que se dan allí. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Yo creo que lo que hay es una clara intención del gobierno de debilitar las relaciones con Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que este es un gobierno que maneja las relaciones internacionales no pensando en los intereses de Colombia, sino con un criterio de afinidad ideológica que a veces raya en complicidad criminal, y lo vemos con el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y además un gobierno que está buscando alinear a Colombia con países que son riesgo para Estados Unidos, como China, Irán, y en cambio vive tensando la relación con los aliados tradicionales. Estados Unidos es nuestro principal socio económico, más de 200 años de relaciones diplomáticas bipartidistas, es un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero yo creo que todas estas tensiones las provoca el gobierno Petro consciente, porque finalmente nosotros tenemos una agenda compartida que no es la agenda de Petro. Nosotros hemos trabajado siempre juntos el tema migratorio, el tema de combate a narcotráfico, el tema de combate a terrorismo, el tema de la democracia en la región, y uno ve que esos no son temas de interés del gobierno. Pero yo también quiero hacer un llamado muy respetuoso, y es: los lazos que hemos construido por años son lazos que no se pueden romper por un gobierno. Los gobiernos pasan, pero las naciones quedan. El Estado es mucho más que un gobierno que es transitorio, y para los colombianos en general, para los empresarios, el apoyo y la alianza con Estados Unidos ha sido fundamental. Nosotros tememos que todo esto que ha hecho el gobierno Petro sea con intención para que el país se quede sin un aliado muy importante en un momento muy crítico para nuestra democracia y para los temas de seguridad del país. La corrupción es combatible, y yo creo que parte de lo que se tendrá que hacer en el país es lograr un gobierno mucho más digital. La tecnología hoy permite cruzar bases de datos, permite mayor monitoreo y mayor control de cuentas, y yo siento que esa es la vía. Nadie puede sobornar un software. Yo siento, y uno lo ve en el mundo, los países que han logrado una mayor penetración tecnológica han logrado mayores niveles de eficiencia y de transparencia. Nosotros necesitamos un Estado más pequeño, más eficiente y más transparente, y en parte eso se logra con gobiernos más digitales, en la medida en que logremos mayor penetración, y también que los colombianos entendamos que la corrupción no es un tema solo de la política. El político para robar necesita un empresario que le ayude, que le pague la mordida o que haga con ciertos costos las obras, y ese político normalmente, que es ladrón, vuelve y gana por un ciudadano que vende el voto. Entonces yo creo que nosotros como nación tenemos que hacer un gran pacto por la transparencia, en el sentido de entender que finalmente tenemos que tener una noción distinta de lo público. Pareciera que lo público no tiene doliente, y es la plata de todos. Es como si nos sacaran la plata del bolsillo, porque son los impuestos que paga el ama de casa, el trabajador, el estudiante, y no monitoreamos lo suficiente. Y otra cosa es, tiene que existir el castigo judicial, social, de todo tipo para el corrupto. Así es.